Bienvenidos a un nuevo programa de Simple Nutritivo. Nos encontramos en el laboratorio de la Escuela de Nutrición y Dietética y hoy vamos a hablar sobre el consumo de legumbres y los beneficios que esta tiene. Para eso invitamos a nuestro colega Alonso Hernández, el cual nos va a hablar sobre el consumo nacional, cómo es mejor consumirla, etc. Bienvenido, Alonso, a nuestro programa una vez más. Hola Paula, muchas gracias por la invitación, feliz de estar nuevamente acá y como bien tú lo decías, hoy día vamos a tocar un tema súper importante que tiene que ver con el consumo de legumbres, cómo, ¿no es cierto?, potenciar este consumo y conocer un poquito más de los beneficios que tienen este grupo de alimentos. Ya, Alonso, la primera pregunta es, ¿cuánta es la cantidad de legumbres que comemos nosotros los chilenos anual? La verdad de las cosas, Paula, es que los indicadores no son muy buenos. Hoy en día la población chilena en general tiene un muy bajo consumo de este grupo de alimentos. Ni siquiera llegamos a cumplir la recomendación, ¿no es cierto?, de las actuales guías de alimentación para la población chilena que indican que por lo menos 2 veces a la semana deberíamos estar consumiendo algún tipo de legumbres, ¿ya? ¿Y a qué se debe que tengamos tan bajo consumo de legumbres? La verdad de las cosas, creo que hay 2 aspectos que son súper relevantes a la hora de poder comprender por qué este grupo de alimentos no se consume de la manera en que se tienen que consumir. El primero de ellos tiene que ver con que la población chilena tiene la característica, ¿no es cierto?, de colocarle a ciertas preparaciones una estacionalidad. En el caso de las legumbres, por ejemplo, nosotros los chilenos tendemos a consumirlas durante periodos de invierno donde la temperatura baja y eso limita, ¿no es cierto?, que durante el resto del año sean productos que nosotros consumamos de una mejor manera. El otro aspecto que va también muy de la mano con eso tiene que ver con la forma de preparación. Ya por lo general, ¿no es cierto?, los chilenos preparamos las distintas legumbres como un guiso, como un plato caliente. Claro, como caliente, como con tallarines o con arroz. Exacto. Y eso, de alguna manera, sesga las distintas posibilidades que tenemos de utilizar este grupo de alimentos. ¿Ya? Por eso es que hoy día vamos a hablar de algunas recetitas que involucran, ¿no es cierto?, las legumbres, pero que salen un poco o escapan de este típico plato caliente que nosotros nos servimos en invierno como guiso. Oye, Alonso, ¿y nos puedes mostrar algunas legumbres que podemos tener? Por ejemplo, yo sé que hay poroto, lenteja, arveja, pero ¿cuál sería como los beneficios de cada una de ellas? Bueno, vamos a ir viendo algunos de los ingredientes que trajimos hoy día, algunas de las distintas variedades de legumbre. En este caso tenemos acá porotos negros, ¿no es cierto?, que por lo general tienden a ser bien utilizados en algunas preparaciones más frescas como las ensaladas, ¿ya? Las lentejas, que por supuesto son de las típicas legumbres que nosotros tratamos de potenciar mucho su consumo. Y en este caso las lentejas tienen un mayor aporte de hierro. En este caso sí, las lentejas son una muy buena fuente de hierro. Ya hay que tener ojo, vamos a entregar algunos tips más adelante para poder, ¿no es cierto?, aprovechar de buena forma este mineral que traen las lentejas y que puede estar condicionado, ¿no es cierto?, su absorción producto del consumo de otros productos, ¿ya? Tenemos también para hoy día arvejas, ¿ya? Las arvejas no son muy queridas, en realidad como que no les gusta tanto a la gente. La verdad de las cosas es que no tienen muy buena salida dentro de las legumbres que nosotros conocemos acá en Chile. Puede ser que sea una de las que menos se consume, ¿ya? Sin embargo, tiene algunas formas de preparación que hoy en día están llamando bastante la atención. Por ejemplo, lo que es la preparación de cremas y sopas. En esos casos así, este tipo de legumbres otorga un sabor muy distinto al resto de las demás y hace que sea una preparación. La que más me gusta a mí son las arvejas. Muy llamativa, ¿ya? De hecho, los productos de alimentación del PACAM, ¿no es cierto?, que es este programa de alimentación complementaria para el adulto mayor, utilizan varios de estos ingredientes, varias de estas legumbres como, ¿no es cierto?, materia prima principal para la elaboración de sus productos. Una de ellas es precisamente la arveja. ¿Ya? Oye, el tiempo de cocción de las legumbres igual es un poco más... ¿Se demora un poco más que otra comida? Sí, la verdad de las cosas es que el tiempo de cocción va a variar dependiendo también del tiempo de cosecha que tenga la legumbre, ¿no es cierto? Nosotros perfecto. Hemos conocido que aquellas legumbres que son cosechadas o que tienen mucho más tiempo, ¿no es cierto?, en un proceso de almacenamiento, tienden a tener un poquito de requieren de un poquito más tiempo para su proceso de cocción, ¿ya? Lo importante es que hoy día conozcamos un poco de los beneficios de estas legumbres y que también aprendamos de qué manera podemos elaborar platos distintos al guiso caliente y tradicional que nosotros utilizamos. Este me llama la atención. ¿Qué es? Porque no veo que es como una legumbre normal. Exacto. Esto que está acá es, podríamos decirlo que es una legumbre, pero más procesada, más elaborada, ¿ya? Esto se conoce como perlitas de porotos, ¿ya? Y no es más que un producto hecho en base a harina de porotos. Hoy día trajimos 2 tipos de porotos, 2 variedades, ¿ya? Ambas variedades pueden ser utilizadas para la elaboración de estas perlitas de porotos. Y lo bueno de esto, Paula, es que también hay que entender que el bajo consumo de este grupo de alimentos tiene que ver con la cantidad de tiempo que uno tiene, ¿no es cierto?, que invertir en su elaboración, en su preparación. Pero para eso hemos traído justamente este ingrediente que tiene que ver con una forma mucho más sencilla de poder elaborar una legumbre. Esta perlita de poroto no requiere más de agua hervida y el condimento, el aliño a gusto que tú le quieras agregar. Este producto absorbe esa cantidad de agua y queda listo para su consumo. Una versión del cuscús, pero en base, ¿no es cierto?, a legumbres. Súper bien, o sea, no hay excusa para no preparar legumbres en la casa. Ni siquiera el tiempo es una excusa entonces para no consumirlas. Oye, ¿cuáles son los beneficios en general de las legumbres?
Bueno, las legumbres, Paula, destacan por un aporte nutricional bastante variado, ¿ya? Dentro de los macronutrientes que están dentro de este tipo de alimentos encontramos en mayor cantidad los carbohidratos. Sin embargo, ya hay que tener ojo con eso porque no son cualquier tipo de carbohidratos, son un tipo de carbohidrato de absorción lenta. Eso significa, ¿no es cierto?, que se demora un poco más en ser metabolizado y la cantidad de azúcar que proviene de estos carbohidratos pasa de una manera mucho más lenta a la sangre, generando así pics de glicemias mucho más bajitos. Eso es súper beneficioso para pacientes que tengan algún diagnóstico, como por ejemplo la diabetes, o que estén cursando algún periodo de resistencia a la insulina en donde los niveles de glucosa elevados es algo que hay que intentar controlar, ¿ya? Además de eso, se caracterizan también por ser una muy buena fuente de proteínas de origen vegetal. Yo me atrevería a decir que dentro de los alimentos de origen vegetal, las legumbres son las que tienen el mayor aporte de proteínas. Por eso se vuelve tan relevante para aquellas personas que siguen algún estilo de dieta vegetariano o vegano. Acá es donde encontramos a lo mejor, ¿no es cierto?, la mayoría del aporte proteico del día, ¿ya? Y por supuesto que también destacan algunos otros micronutrientes como vitaminas del complejo B y algunos también micronutrientes como el calcio, el fósforo, el potasio, el magnesio y el hierro, como lo mencionabas tú también, ¿no es cierto?, que destaca bastante en el caso de las lentejas. ¿Cómo podríamos mejorar la absorción del hierro cuando consumimos de forma diaria? Porque es una forma de consumir proteínas, ¿cierto? Exacto. Pero el hierro, ¿cuál es el tipo de hierro que nos podría aportar la lenteja o las legumbres en general? Bueno, en este caso hay que tener ojo porque la verdad de las cosas es que el hierro que aportan las legumbres es un hierro distinto en términos de su estructura química y de su potencial de absorción en comparación con el que proviene de fuentes de origen animal. Es por eso que cuando nosotros consumimos legumbres, independiente del tipo de preparación en el que las estemos consumiendo, lo más importante va a ser no mezclar, ¿no es cierto?, el consumo de las legumbres con algunas infusiones como el té, el café, Perfecto. las bebidas cola, azucaradas, el O sea, mate, la lenteja después ¿ya? tecito, no. Exacto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estas infusiones tienen algunos componentes que dificultan la absorción del hierro y si en este caso, ¿no es cierto?, estamos consumiendo legumbres para poder beneficiarnos de ese micronutriente en particular, lo estaríamos de alguna manera perdiendo o estaríamos dificultando su absorción si lo combinamos con estas infusiones calientes que normalmente en la población chilena igual tiene la costumbre de realizar post al tiempo de comida principal como lo es el almuerzo. Ya, ¿qué otro tipo de preparaciones podemos realizar con legumbres? Bueno, aparte de las guisadas comunes y corrientes. Para desmarcarnos un poco de ese típico plato caliente, ¿no es cierto?, que nos servimos como guiso en temporadas más frías de invierno, hoy te he traído, Paula, dos versiones o dos preparaciones de distinto sabor. Nos vamos a centrar en sabores dulces y también en sabores salados, en donde hemos utilizado parte de las legumbres que trajimos hoy, ¿ya? Perfecto. En primer lugar, me gustaría, por ejemplo, mostrarte un hummus de garbanzo, que es una pasta que hoy en día ha tomado mucha importancia, sobre todo en esa población, ¿no es cierto?, vegana o vegetariana, porque es una forma entretenida, simple y versátil de poder consumir las legumbres, ¿ya? En este caso, ¿Cómo se prepara el hummus? en este caso, el hummus que hemos traído es un hummus de garbanzo, ¿ya? La preparación es súper sencilla, ¿ya? Puede tener usted garbanzos que puede someter a cocción o puede apoyarse, ¿no es cierto?, de las típicas cajitas preparadas, también no hay ningún problema, ¿ya? Una vez que tenemos los garbanzos seleccionados entonces y sometidos a cocción, ya no es más que agregar tahini, que es una pequeña pasta en base a sésamo tostado molido, ya también se puede como un aceite. Como un aceite, ya le podemos agregar aceite de oliva y los aliños son a gusto. Ya hay gente que lo prefiere con pimienta, hay gente que le incorpora un poquito de jugo de limón, ya personas que incluso Ahí uno le va dando el toque que quiera. Ya la persona le coloca el aliño que ella quiera. Ya en este caso yo lo preparé con algunos toques de limón para darle un sabor más fresco y poderlo mezclar, ¿no es cierto?, con lo que son estos bastones de apio y de zanahoria, pero por supuesto también está la alternativa de un snack en donde podamos utilizar alguna galletita. En realidad se puede utilizar en cualquier picoteo, una invitación a alguna persona, si es que hay alguna persona vegana, vegetariana o que coma de todo. Exacto. En realidad. Y esto también nos sirve muchísimo para podernos sacar de la cabeza que la legumbre tiene que ser un ingrediente base en un almuerzo, sino que también puede ser un ingrediente protagonista en cualquier tipo de picoteo, en cualquier tablita, ¿ya? Ya, también te veo otra preparación. Sí, quedándonos en la misma línea de lo que son las preparaciones saladas, también hemos traído hoy día una ensalada en base a poroto. Esta es la típica ensalada a la chilena, pero la hemos, ¿no es cierto?, le hemos dado algún toque con este ingrediente protagonista que es el poroto blanco, ¿ya? Y la idea es que también las personas acá puedan comprender de que hay formas fáciles y sencillas de poder estar incorporando estos alimentos dentro de nuestro consumo diario. De hecho, en el verano se venden las bolsas de poroto preparadas, listas. Exacto, ya es una preparación fresca, una preparación que puede ser utilizada en cualquier época del año, que no requiere de mucho trabajo y que además, ¿no es cierto?, tiene un toque también característico y cultural de nuestro propio país, ¿ya?
Ahora, si nos vamos al lado dulce, que yo también sé que a ti te gusta mucho, Paula, las cositas dulces, por eso es que hoy día te he traído algunas alternativas para que podamos también aprender de cómo llevar a las legumbres a una preparación dulce, atractiva a nuestro paladar. ¿Ya? El día de hoy hemos traído barritas, ¿no es cierto?, en base a lentejas. Estas son barritas proteicas, ¿ya? Producto de que hablábamos, ¿no es cierto?, de que las proteínas son uno de los macronutrientes característicos de este tipo de legumbres, ¿ya? Y también hemos traído una versión de galletón acompañado con frutos rojos. Y esto que está acá, Paula, que tú ves aquí, son cocadas en base, como tipo trufa, ¿no es cierto?, en base a porotos negros, ya pasada después por chocolate amargo. En algunos casos también existe la variante de mezclarla un poquito con coco rallado y así darle también otro sabor, otra frescura. ¿Cuánto te demoraste en hacer estos productos, o sea, esta preparación? La verdad de las cosas es que esto es bastante sencillo, no tomaría más de 30 a 40 minutos poder llevar a cabo una preparación como esta. Quizás el proceso en el que más invierte tiempo en el proceso de cocción, ¿no es cierto?, donde las sometemos al horno, pero todo lo que es el trabajo previo es bastante simple, no es más que cocer la legumbre, en este caso que utilizamos lenteja, pero puede ser perfectamente cualquiera de otras, ¿ya? Es importante echarla a cocer, ¿no es cierto?, sin ningún aliño, sin sal, sin nada, ¿ya? Sí, quizás algún remojo previo, ¿no es cierto?, para botarle un poquito de la cantidad de minerales en exceso que estas legumbres traen. Y luego de ese proceso de cocción ya pasamos a un proceso de molienda, puede serlo esto en una mini pimer, perdón, una batidora. O sea, en una juguera. O en una juguera, ¿ya? Lo mezclamos con plátano ya molido y triturado. Acá para las personas... Cualquier plátano, como está la cantidad de porción más o menos. Yo suelo recomendar plátanos que estén un poquito más maduros, que tengan un poquito más de dulzor para darle, ¿no es cierto?, un toque más fresco a la preparación. Y una vez que ese plátano está molido, ya se mezcla con estas lentejas, le podemos colocar avena. También existe la posibilidad de reemplazar la avena por la granola, ya que trae algunos frutos secos, que es un tipo de cereal un poquito más procesado, al ser dulce, problema. Claro. Y acá también está la alternativa de poder endulzarla con miel o con algún endulzante artificial, pues en este caso yo utilicé stevia y una mezcla de miel, un poquito de miel, ¿ya? Entonces las personas que tienen algunos problemas con los carbohidratos, con las cantidades de azúcar en sangre, podrían ellos utilizar una variante más distinta, ¿ya? Oye, pero ese galletón, ¿pudiese ser salado, por ejemplo? Porque yo entiendo, lo veo también como una hamburguesa. Entonces a lo mejor si no le agrego endulzante ni miel ni plátano y hago la mezcla con huevo, podría ser como una hamburguesa a la hora del almuerzo y completo. Sí, de hecho sí. Hoy en día la industria alimentaria y todos los profesionales del área de nutrición estamos también buscando alternativas un poco más saludables para poder consumir alimentos, ¿no es cierto?, que de alguna manera están connotados como alimentos poco saludables, como alimentos que tienen efectos perjudiciales en la salud. Uno de ellos es la hamburguesa, y hoy en día por supuesto que existe también la versión de hamburguesa vegetariana o vegana que puede estar hecha en base a lenteja o algún otro tipo de legumbre también. ¿La idea es consumirla con mayor cantidad de verduras o la podemos consumir, por ejemplo, con arroz? Bueno, ¿están recomendados en la mezcla? La verdad de las cosas es que esta mezcla con cereales, con el arroz, con el fideo, siempre ha sido una mezcla característica del plato caliente, claro, guiso. Ya tiene también su motivo, por supuesto que tiene que ver con cómo se complementan estos grupos de alimentos y hacen que finalmente el valor nutricional sea el mejor de todos, ¿ya? Pero por supuesto que estas versiones también pueden tener su alternativa salada, por supuesto que estas versiones también pueden tener una alternativa distinta a este plato típico, ¿no es cierto?, que nosotros todos. O a lo mejor incorporarlo para los niños también, por supuesto pues más agradable a lo mejor para ellos. Eso es importante, Paula, porque tocaste ahí un tema súper relevante. Este grupo de alimentos no solamente está en bajo consumo en la población a nivel general, sino que está de manera importante, es un grupo de alimentos crítico en la población infanto-juvenil. Ahí es donde más problemas tenemos, es donde más nos cuesta llegar a esta recomendación de 2 veces por semana, y es por eso que estas alternativas abren un poco la posibilidad de que los chicos también puedan empezar a consumir estos alimentos que son tan beneficiosos para la salud. Y uno dice 2 veces por semana no es tanto. La verdad que no es tanto. Mucha gente se excusa en la dificultad de prepararlas, que no tiene tiempo, pero ya acabamos de ver algunas alternativas que involucran poquito tiempo, que se desmarcan del guiso, ¿no es cierto? O hacer para 2 días. O hacer para 2 días, que es uno de los consejos que nosotros también en la consulta damos, ¿no es cierto?, para tratar de evitar el gasto o la inversión de tiempo durante la semana. Ahora, lo importante también, Paula, es que el utilizar legumbres tiene también un enfoque ecológico, porque fíjate, claro, que estos alimentos no requieren de ningún proceso de refrigeración ni de mantención de temperatura durante su almacenamiento, por lo tanto ya es un tipo de alimento que entrega, ¿no es cierto?, este beneficio al ecosistema. Y además de eso, el cultivo de legumbres tiene la característica de que fija el nutriente, el nitrógeno en la tierra, claro, ¿ya? Por lo tanto, de alguna manera, el estar produciendo legumbres, el estar cosechando legumbres, de alguna manera también va mejorando la calidad de los suelos, y de eso
también, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que tener en consideración sacarle provecho a eso, verle ese lado positivo que también tiene el consumo de estos alimentos. Alonso, ¿qué es mejor, comprar las legumbres a granel o las compramos en el supermercado? ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, es importante saber, Paula, que estos alimentos, cuando nosotros los logramos conseguir a través de las grandes cadenas de supermercado, tenemos el problema de que a lo mejor los precios van a estar un poquito inflados. Yo siempre recomiendo seleccionar estos alimentos y abastecerme de estos alimentos en base a granel, ¿ya? O sea, en la feria. En la feria, muchas ferias libres, hay algunas tostadurías que también han incorporado el grupo de estos alimentos en lo que es su venta y comercialización. Yo prefiero, por temas de dinero, ¿no es cierto?, conseguirlos por esa vía. Ahora, sería más económico. Sería mucho más económico y la calidad, la verdad de las cosas, es que es la misma, es bastante buena. Ya, tengo otra pregunta. ¿Es importante llevar a remojo las legumbres o no es tan importante? La verdad es que sí, es importante llevarlas a remojo, sobre todo, como hablábamos, de estas legumbres que se cosecharon durante ya bastante tiempo. La idea es poder llevar un proceso de desmineralización, ¿no es cierto?, bajarle un poco la cantidad a algunos minerales que esto traen, algunos componentes que también pueden interferir la absorción de otros nutrientes, ¿ya? Y aparte de eso, porque también se conoce que el remojo puede dar un proceso de cocción un poco más simple, se demora menos tiempo, entonces estaríamos también acotando un poquito de tiempo en lo que es la preparación como tal. Cuando uno deja remojando las legumbres sale como una espumita. Ajá. ¿Qué es esa espumita? La verdad que esa espumita tiene que ver con todo lo que se está llevando a cabo en el proceso de cocción, tiene que ver también con los minerales que están presentes en la legumbre. Yo sugiero esa espumita siempre tratar de irla sacando un poquito en exceso de la olla en donde estemos preparando esta legumbre. Y por supuesto, para este tipo de preparaciones que le mencioné, recordar no colocar aliño y toda esa agua de la cocción, eliminarla. La podemos eliminar, o en el caso, por ejemplo, del hummus, ya podemos guardar un poquito del agua de cocción de los garbanzos y podemos añadirla a la mezcla cuando estemos preparando el hummus. Es que queda muy espeso. Exacto, le da una consistencia mucho más de pasta, ¿no es cierto?, que se hace mucho más llamativo para poder untar, en este caso, con los bastoncitos de apio y zanahoria que hemos traído. Bueno, entonces con todas estas preparaciones podríamos decir que no hay excusa para no consumir legumbres. No hay excusa para no consumirla, ya sabemos que tienen sus versiones dulces, tienen sus versiones saladas, ya hablamos también, ¿no es cierto?, de que hoy en día podemos llevar a cabo la elaboración de productos de típico consumo, ¿no es cierto?, una hamburguesa, una vienesa, incluso en base a legumbres. Por lo tanto, la industria alimentaria también se está actualizando y está entregando alternativas mucho más saludables para que las personas puedan mejorar el consumo de estos alimentos. Ahora, lo importante es que usted hoy día conoció algunas recetas que puede elaborar en su casa con ingredientes que son bastante económicos también. Y que están en la despensa de todas las personas en sus casas, solamente que están esperando alguna época del año en que se puedan utilizar. Ahora usted sabe que lo puede utilizar durante todos los meses, durante todo el año. Y así incorporar de otra forma el consumo de legumbres y ojalá lograr las 2 veces a la semana. Exacto, y obtener todos los beneficios que estas tienen. Bueno, Alonso, muchas gracias por haber venido a nuestro programa. No sé si quieres decirle algo más, alguna recomendación a la gente en su casa para poder aumentar el consumo de legumbres, o no sé dónde las pueden comprar. No sé si tiene algún dato. Sabemos que no podemos hacer propaganda, pero sin nombres. Bueno, darte las gracias, Paula, primero por la invitación. Siempre es importante formar parte de estos espacios educativos. Como consejo a las casas, empezar a sacarse esta idea de la cabeza de que los alimentos tienen estacionalidad, empezar a eliminar un poco las barreras que nos colocamos a la hora de poder hacer uso de ciertos alimentos y abrir también, ¿no es cierto?, la mente a que hay preparaciones que pueden ser llamativas no solamente visualmente, sino que también al paladar. Así que los dejo invitados a mejorar el consumo de legumbres, llegar a esa recomendación de 2 veces por semana, ojalá haciendo uso de alguna de estas preparaciones que hoy día pudimos ver acá. Súper, Alonso. Bueno, entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Los invitamos a un nuevo capítulo de Simple y Nutritivo. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Chao.